Hola a todos, bienvenidos al episodio número 2 de Yo Aleatorio. Hoy vamos a hablar de una de las llaves más importantes para la liberación de la mente humana, el perdón. Y para ello voy a traer a colación a una de las figuras a la que Jesús, mejor conocido como Jesucristo, enseñó y aplicó este regalo llamado perdón. Así que hoy hablaremos de Pedro. No Pedro el apóstol, sino Pedro como arquetipo mental. Es decir, una de las formas en las que todos pensamos cuando tenemos miedo, cuando amamos, cuando dudamos y también cuando elegimos de nuevo. Pedro, Simón o Shimon en hebreo, fue llamado por Jesús Kefas, la roca. Era un pescador profesional en el mar de Galilea y trabajaba junto a su hermano Andrés y sus socios Santiago y Juan. Tenían barca, redes, trabajadores, es decir, era un hombre sencillo, pero no pobre. Cuando Jesús inicia esta misión de perdón y liberación alrededor de los 30 años, Pedro probablemente tendría entre 25 y 35. No lo sabemos a ciencia cierta, pero sí que durante estos años vivieron juntos una amistad profunda, formación intensa, caminatas infinitas, milagros compartidos y sobre todo la transformación interior de Pedro. De miedo a entrega, de impulsividad a sabiduría y de culpa a perdón. Pedro representa el arquetipo del corazón humano que ama, pero que también se confunde, teme y se equivoca, y aún así busca levantarse. El arquetipo de Pedro es esta pasión, esta entrega constante, pero que sin conciencia divina puede tender al egoísmo, a esta sensación que se despierta en nosotros de soledad, que hace que la mente esté alerta en una posición de defensa, quizás con estrategias de ganarle algo a alguien, de conseguir algo por miedo, como posicionarme sobre otro nada más para sentir un estado de seguridad y asimismo temer que otros piensen al igual que yo y que quieran ganarme o que a costa de mí consigan algo, consigan su seguridad. En fin, esto nos pasa a todos sin la conciencia divina, que en este caso, o en el caso de Pedro, la representa Jesús. El Jesús sigue representando la conciencia divina para muchos de nosotros. Entonces hablemos de este Pedro con superpoderes, pero que sin conciencia divina es muy limitado. Y enfocándonos justo en esto, el mecanismo de la mente sin la conciencia divina, se despierta la confusión, el miedo, el error y el perdón. Pedro amaba a Jesús con la fuerza pura con la que un hermano ama la verdad del otro. Jesús lo invita a reconocerse, a ver sus impulsos, su valentía, su fuerza, pero como dije, ahora guiadas por el amor que ya es, para sí y para otros, siempre para sí y para otros. Pero todo aprendizaje inevitablemente tiene que ponerse a prueba, no como castigo, sino como una integración, como si nuestra alma hiciera fotosíntesis y necesitara sí o sí encarnar todo lo aprendido. Cuando inicia la crucifixión, también inicia la maestría de cada uno de los discípulos. Y la nuestra, señores, y la nuestra. Estamos todavía en plena maestría. Jesús, como siempre, muestra dos caminos, amor y miedo. En Pedro surge el miedo a perder su vida, miedo al castigo, miedo a lo desconocido, se confunde, se asusta y miente. Y al mentir despierta este mecanismo llamado culpa que todos conocemos y es la razón por la cual todos terminamos buscando a Dios. Continuando con la historia, entonces canta el gallo. Jesús, que está siendo trasladado dentro del patio, se detiene, gira su rostro y lo mira. El Evangelio de Lucas 22:6-1 dice que esa mirada fue el punto de quiebre. Pedro recuerda las palabras que Jesús le había dicho apenas unas horas antes. Antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y así pasó. Pero Pedro no niega a Jesús por falta de amor, lo niega por miedo. Ese miedo que todos conocemos a ser heridos, rechazados, juzgados, abandonados. Y ahí nace ese mecanismo de culpa y con ella el arquetipo universal de este sufrimiento humano. Amar y aún así traicionar ese amor. Saber la verdad, pero actuar desde el miedo. Defenderse y luego culparse por haberse defendido. Este patrón, amor negado por miedo, es exactamente lo que un curso de milagros llama la raíz de la separación, que en sí viene de una idea de mí, pero esta vez es una idea de mí mismo desamoroso, si se puede usar esa palabra. Lo que quiero decir es que esta separación no se refiere a un Pedro separado de Jesús corporalmente, sino a un Pedro separado del amor, de esta conciencia divina que mencioné antes, ¿sí? Lo que se está negando en realidad es el amor que sentía en ese momento y cuando eso queda vacío, el miedo aparece y en esa oscuridad empezamos a tambalear.
La sanación de esta idea de separación llega a través del perdón, pero no un perdón que arregla lo externo, el efecto, que en este caso sería, no sé, evitar una traición, una crucifixión. No, evitando o liberando, en lugar de evitar voy a decir liberando la culpa que queda como semilla en la mente y empieza a germinar en todas nuestras relaciones, o mejor dicho, en toda la mente humana, porque aún podemos ver que después de 2000 años seguimos sufriendo este efecto. Somos parte de ese efecto. Ahora que estemos experimentando el efecto no quiere decir que no podamos llegar a la causa. ¿Cómo? Para nuestra buena suerte, el perdón es un camino circular que se repite hasta que te liberas. Por eso termina siendo un regalo para nosotros mismos, porque todo pensamiento de dolor, de culpa, de estas voces que empiezan a sonar en la cabeza con conversaciones que no existen, en realidad ¿dónde están? ¿A dónde vuelven? En nuestra propia mente. Ahí justo es, aunque duela, la más grande oportunidad que tenemos para lograr esta liberación. Repito, por eso el perdón es un regalo para nosotros mismos. Y lo que voy a decir es importante de sostener. Jesús ya había perdonado a Pedro, igual que lo ha hecho con todos nosotros. Prosigo. Ya lo había perdonado incluso antes de que lo negara. Esa es la línea que muestra, una línea eterna entre pasado, presente y futuro, siendo lo mismo, una línea de perdón. Pero ahora le tocaba a Pedro liberarse de su propia culpa. Y eso ocurre, esto simbólicamente hablando, no es que a todos nos tenga que ocurrir igual, esto ocurre después de la resurrección, cuando Jesús se le aparece a Pedro junto al mar, eso lo dice Juan 21, 15 y 19, y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 negaciones, 3 afirmaciones, cada una borrando una capa de culpa. Entendamos que no hay reproche, solo amor, solo un corazón que invita al otro a regresar a su verdad original. Esa escena representa el perdón completo de la mente, que es cuando el amor deja de ser un ideal y se pierde en un pensamiento y en lugar de eso vuelve a un estado natural, un campo espacioso lleno de infinitas posibilidades. Ahora que sintonizamos con el perdón, vamos a llevarlo a un caso práctico y esta vez será en 3 pasos basados en un curso de milagros. Primero, hay una parte del libro que dice que el perdón espera, observa y no juzga, entendiendo que el perdón es algo que podemos permitir y que cuando permitimos se da. No es que nosotros otorguemos o demos el perdón, es algo que podemos permitir y que cuando permitimos, repito, se da. ¿Cómo? Justamente así, esperando, observando y no juzgando. El tema es que para esas 3 cosas tenemos 3 tentaciones. En lugar de esperar, reaccionamos. En lugar de observar, quedamos ciegos por lo que sentimos. Y en lugar de no juzgar, determinamos absolutamente todo como tiene que ser, como se hizo, como no debió ser. En fin, un mundo totalmente irreal basado en las enseñanzas de este curso. Ahora desmenucemos estos 3 pasos. ¿Qué es el perdón sino una visión más amplia de lo que creo que pasó? Esa visión nos lleva a despertar. ¿Pero despertar de qué? Primero, de las ideas de oposición que tenemos acerca de todo, acerca de las personas, acerca de la política. Esto no quiere decir que no debamos pensar, sino que debemos observar desde dónde estoy pensando. Si realmente me importa la política o simplemente estoy teniendo una mala racha económica y para desahogarla tengo que proyectarla en algo, un suceso que creo que es más responsable que yo, más poderoso que yo, etc. Observemos cómo todos esos movimientos mentales nos achican, nos ponen en un modo víctima y temeroso. Cualquier persona con una idea de poder encima, y digo idea porque está sucediendo en nuestra cabeza, va a sentir miedo y angustia. Tenemos que ver eso que se desarrolla internamente a través de nuestros pensamientos. Continuando con este tema de la proyección, creo que la puedo desahogar hablando muy mal de algo externo o que simplemente siento un vacío, me siento solo y para eso abro un tema en el cual me siento inteligente y veo que la gente me observa, veo que la gente está conmigo, que me presta atención. Hay muchas formas. Esto no quiere decir que eso no pase. Solo quiero poner sobre la mesa que todos esos actos sin conciencia divina vienen de necesidades y carencias, no desde una voluntad de comunicación real, que por cierto eso es lo que restablece el perdón. Entonces recordemos que el perdón expande la visión y nos hace despertar de esta oposición que la voy a resumir en esto. Voy a poner un ejemplo sujeto-objeto
que luego lo puedo explicar en otro episodio. Es decir, si yo soy esto, no soy aquello que estoy viendo, o si aquello está allá, yo no estoy allá. Es una relación de inexistencia, literal, que se viene a recuperar con el perdón. Pero hablando de opuestos, la pregunta sería, ¿qué hay del otro lado? Hay que saber que hay otro lado, señoras y señores. Eso es uno de los puntos claves del curso, saber que el pensamiento se puede invertir, no tenemos que sostenerlo, arreglarlo o manipularlo, se puede invertir. De estar repitiéndome constantemente que estoy solo, puedo empezar a pensar también que no lo estoy. Da igual lo que nos muestran los ojos, esto es muy importante para el perdón. No creer lo que me dicen los ojos y sobre todo no creer lo que me dice la mente. Un ejemplo claro de esto puede ser cuando una madre es joven y tiene un hijo a los 20 años y en ese momento era consciente o pensaba que no estaba preparada para ser madre. Han pasado otros 20, 30 años y cada vez que cuenta la historia dice lo mismo, dice no estaba preparada para ser madre. Cuando su hijo o su hija ya es profesional, es de buen corazón, buena persona, da igual, ¿no? No califiquemos el éxito tampoco por lo que tengan, es simplemente un ejemplo, un movimiento de cómo la mente se estanca en una idea que no es real, porque terminó siendo una madre maravillosa y descubrió un amor que no había descubierto antes. Pero la mente le sigue contando eso y se lo cree, enseña al otro lo mismo. Así podemos buscar cada uno de nosotros qué nos hemos contado durante todo este tiempo. Observemos el camino en el que estamos y regresemos a esto. Importante, la inversión de pensamiento para poder ver qué es lo que estoy pensando de entrada y decir, por lo menos, no tengo idea de qué significa esto, o no tengo idea para qué esta persona me está diciendo esto o me está mandando a hacer alguna cosa, porque aunque no lo creamos, cuando empezamos a interpretar lo que otra persona está diciendo o lo que me está diciendo que haga, estoy emitiendo un juicio, dependiendo, ¿no? Un juicio, bueno, esta persona me está diciendo esto o me está mintiendo porque, o me está mandando a hacer esto porque no lo quiere hacer esa persona y me pone a mí porque abusa, porque lo que sea. Es importante ver, bueno, no es lo que sea, en realidad es importante ver cuál es mi patrón de pensamiento, de juicio, hacia dónde me lleva, si termina es desvalorizando. Porque cuando yo desvalorizo a otra persona, inconscientemente me estoy desvalorizando a mí también, porque entro en un proceso de sumisión. ¿Que no está pasando en la vida real? No, pero está pasando en mi mente y mi mente genera energía y esa energía manifiesta sí o sí cosas. No solo manifestamos lo que queremos, manifestamos todos. Entonces estoy hablando de una persona en base a lo que yo creo, a lo que a mí me enseñaron a pensar de otros, porque ni siquiera es un pensamiento propio. Observemos esto. Podemos estar repitiendo frases que decían nuestra abuelita, nuestros tíos. Eso no quiere decir que nosotros estemos pensando, señores, estamos repitiendo algo que no somos. Esto no es para rechazar, sino para recuperar nuestro pensamiento original. Y nuestro pensamiento original es recibir el de Dios. Y ese sí, expandirlo, compartirlo y enseñarlo. Ahora, ¿cómo hago para dejar de juzgar sin dejar de ser un humano normal? Porque por ahí nos acostumbramos un poco. ¿A qué voy con esto? Porque obviamente tenemos que actuar en base a algo, responder, comunicarme. Y ahí es donde aparece lo que un curso de milagros menciona como Espíritu Santo, que es la verdadera guía al perdón. Cuando nosotros hacemos estos 3 pasos, estamos dándole el despertar a esa sabiduría. Sé que todos tenemos una idea con respecto al Espíritu Santo, algunos Paloma, otros que han estudiado el curso El Puente de la Comunicación con Dios, etcétera. Hoy vamos a llevarlo o a reconocerlo como el pensamiento más santo que hay en nuestra mente y que justo esta espera nos puede llevar a despertar esta sabiduría interna que aún no conozco porque no he dejado de reaccionar. Entonces ahora escuchando y sabiendo esto y confiando, porque incluso mirando de cerca el perdón despierta muchas cosas, despierta la confianza, despierta la misericordia, despierta la bondad. Entonces este paso tiene mucho que ver con la confianza, reconocer de quién me estoy dejando guiar y entregarme a eso para tener una claridad más grande de la que yo tengo. Algo que sí requiere esto, importantísimo, es la disciplina. Porque nosotros tenemos 24 horas al día, bueno, restemos cuando dormimos, 16 horas inconsciente.
En este punto, poder esperar, aunque sea 2 veces en una situación, de las miles que puedo tener al día, es un montón. Pero eso requiere disciplina, tener muchísimas ganas de hacerlo. Si aún no tengo ganas de perdonar, puedo pedir por lo menos primero que me den ganas de perdonar esto que me hace tanto daño, me da angustia, me da miedo. Cuando yo me doy cuenta de que algo en realidad me causa mucho desasosiego, esto me va a permitir tomar mejores decisiones cuando las cosas se ponen difíciles, para no tener que entrar siempre al barro de la dificultad, sino detenernos, porque aunque sea escuchando este podcast, estoy entendiendo algo, estoy aprendiendo algo y sé que me puedo detener y no me va a pasar nada. Y ahí puedo ver qué sistema de pensamiento estoy eligiendo. Si estoy eligiendo el pensamiento conflictivo, el que llamamos ego, el que va a reaccionar, el que se va a defender, el que todo, que es repetitivo, nada más sabiendo que está repetido puedo saber que es el ego, porque está lleno de miedo, angustia, de ataque, de defensa. Y si estoy en eso, doy el primer paso. Eso ya es una decisión, decido cambiar, decido esperar. Eso simboliza una realidad o la posibilidad de una nueva realidad. Recibo guía, que esa guía incluso viene a sanar una sensación de soledad que tenemos todos. Tengamos en cuenta que todo esto es un ejercicio importantísimo para la humanidad. Detener el ego es importantísimo para el bienestar humano. Evitamos la reacción, ahí nació una elección y la elección nos lleva a recordar quiénes somos, el poder que tenemos. Eso consolida este paso número 2 porque ya tengo sabiduría para tomar decisiones, una sabiduría mucho más profunda que deja actuar una inteligencia más profunda en mí. Esa inteligencia nos arropa a todos y sin duda ese escenario que parece un conflicto nos va a abrir la puerta a ser otra persona, ver de otra manera, de una manera bondadosa, con inocencia. Puedo ver que la otra persona también está repitiendo un patrón porque tiene miedo, porque está confundida, porque tampoco sabe quién es, porque tampoco sabe lo que quiere. Y cuando yo no sé lo que quiero, se lo voy a pedir al otro de manera inconsciente. Esto nos lleva a tomar una posición no personal, porque voy a saber que esa persona le pasa algo a esa persona y no tiene absolutamente nada que ver conmigo. Eso te va a dar un descanso tremendo, porque no me voy a sustituir por esa persona, no voy a creer saber lo que siente, dice o piensa esa persona cuando ni sé yo qué pienso y qué digo y qué nada. Al ver que nada es personal, ya habré aprendido algo. Y aunque parezca que estoy aprendiendo algo de mí mismo, incluso estoy aprendiendo algo de la otra persona y de todas las personas. Entonces, cuando me doy cuenta que yo puedo ser la causa del conflicto, pero también de la paz, ya no consideras eso sabiduría. Esa que está decidiendo no juzgar, que está decidiendo observar porque confía, porque quiere algo mejor. Y en base a eso no voy a estar preocupado de lo que pase, porque sé que el efecto se va a cuidar de sí mismo, porque voy a saber que el efecto va a ser en beneficio mío y de todos. Tengamos eso en cuenta, dejando que la decisión sea nueva, que mi comportamiento sea nuevo, que mis decisiones sean nuevas. Y por más intensa que sea la situación, siempre me puedo dar cuenta y siempre puedo determinar cuándo el ego está actuando. Porque el ego siempre me va a decir, eso que estás viendo es real, que esa persona es esto, que la persona me va a decir aquello, siempre va a determinar, es totalmente determinante. Ahí nos podemos dar cuenta del ego y no porque la determinación no exista, la determinación existe y se pueden determinar cosas, no se puede determinar la vida y menos un humano que es un sistema tan complejo, tan infinito, que no para de crear, que no para de expresarse porque es autoconsciente. De esto podemos hablar en otro episodio. Pero no podemos determinar a una persona por lo que yo pienso. No se puede. Eso es un error. No podemos determinar la vida, que sigue siendo infinita. Lo que hace una persona un día no la determina. Lo que hago yo un día cuando estoy enojada no me determina. Eso fue una reacción a un enojo. Lo que hago cuando estoy triste es otra reacción. Cuando estoy siendo inconsciente y me dejo llevar por todas mis emociones, no soy yo realmente, estoy reaccionando a un montón de emociones de las que no soy consciente. Eso no es un humano, eso es algo que le pasa a un humano. Ahí podemos ver que los comportamientos determinan es un aprendizaje, más no determinan lo que somos. Y veamos esto de nuevo, el ego cree que sí sabe quién es el otro y ahí es donde está el error garrafal. Por eso es que el perdón, según el curso de milagros, surge es en la causa, no en el efecto. Es decir, si yo tengo miedo acerca de alguien, dudas acerca de alguien, reproches acerca de alguien, el perdón es para la duda,
para el miedo y para el reproche dentro de mí, no para la persona en sí. La persona es el efecto, la que me muestra lo que está sucediendo internamente. Sabiendo que yo soy la causa y no el efecto, me posiciono en un rol responsable de mi proyección, responsable de lo que estoy viendo, no de víctima o culpable. Ahí también está ocurriendo una liberación. Estoy liberando el autoconcepto no poderoso, nada poderoso de ser víctima de alguien. Y estoy recuperando mi poder para ponerlo ¿en dónde? Hay un lugar seguro donde ponerlo, señores. Es ponerlo en la mente de Dios, pasando de juzgar a perdonar. Y quiero dejar esta frase importantísima para integrar, abro comillas, nunca estás solo, aunque seas la única persona en la habitación, cierro comillas. Cuando ya reconocemos que estamos en la mente de Dios, se despierta naturalmente la unicidad del Espíritu. Lo que estamos haciendo o de lo que estoy hablando en este momento ya es el tercer paso, es el despertar de la visión espiritual, para empezar a ver como Él, como el Espíritu, para poder ver el amor real, porque con esta visión ya estoy yendo a la causa. Y cuando yo estoy yendo a la causa, estamos viéndonos a nosotros mismos, te estás viendo a ti mismo. Ahí podemos despejar una fórmula matemática. Si te estás viendo a ti mismo y cuando te estás viendo a ti mismo sientes amor, es porque hay amor ahí adentro. ¿Qué eres tú realmente sino amor? Ahí la X ya está despejada, por lo menos por hoy. Y teniendo esto clarísimo, teniendo este resultado, el regalo real del perdón, de nuevo, ¿qué es lo que quiero ser y qué es lo que quiero que sea el otro? En este caso quiero que sea uno conmigo, de vernos siempre, de despertarnos siempre. Por eso el perdón no es otra cosa sino la paz interior. Así que muchísimas gracias a todos los que escucharon esto. Les habló Ángel y espero contar con ustedes en el próximo episodio. Sean inmensamente felices.